Buenas tardes a todos. Pues el día de hoy vamos a continuar con la graficación en la calculadora de curvas en 3D. En el video pasado ya habíamos visto la gráfica de una recta en 3 dimensiones y el día de hoy vamos a trabajar con circunferencia y hélices. Entonces, la primera cosa que vamos a analizar pues es una circunferencia en el plano paralelo al plano XY. Que bueno, su ecuación vectorial, la función vectorial asociada es 5 coseno de 3t en i, 5 seno de 3t en j más 10k, ¿no? Entonces, en general, lo que ustedes pueden ver es que este valor y este valor es el mismo. Este valor que va aquí acompañando a t es el mismo que acá. En x tenemos la función coseno, en y tenemos la función seno y en z tenemos un valor constante. Entonces, eso lo vamos a ver aquí graficado. Entonces, recuerden ustedes, en el video pasado ya explicamos cómo se hacía. Entonces, pongo en x la función paramétrica, 5 coseno de 3t, en y 5 seno de 3t y en z 10. Y aquí voy a poner parámetros de variación para t entre 0 y 2 pitercios. Y bueno, para que se vea un poquito mejor la curva, pues voy a poner, por ejemplo, 200 pasos, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí para que grafique. Y si observan ustedes la figura geométrica que se forma, pues es sí, precisamente una circunferencia que está paralela al plano XY, pero está acá arriba en z igual a 10, ¿no? Y lo que nosotros vemos como vector de posición es esta flecha en color azul, que si nosotros queremos ver la animación, voy a ponerla en automático. Observen ustedes que empieza el punto aquí a la altura de X, del eje de las X, y después de un ciclo completo vuelve a llegar a esta parte, ¿no? Por ejemplo, si ponemos aquí la mitad, no sé, a lo mejor entre 6, vamos a poner aquí que grafique. Y si ustedes se observan, lo único que tenemos es media circunferencia. Entonces, la misma historia, si vemos la animación, pues lo que vemos es que va a ir poco a poco cubriendo media circunferencia. Entonces, ustedes pueden jugar con diferentes valores, incluso pueden poner el número de pasos. Yo le puedo poner, por ejemplo, 100 y pues evidentemente va a ir un poquito cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces ustedes pueden jugar con esto para tener una mejor definición o una mejor calidad de la figura. Bueno, eso es con respecto a la parte que tiene que ver con la circunferencia. Me voy a regresar a como estaba originalmente, que era 2 pitercios, y este tercios tiene que ver con esto también, ¿no? Con este factor 3 que está multiplicando a la t, que tiene que ver con cuántas veces se va a completar el ciclo, ¿no? O sea, una circunferencia. Entonces, en este caso, si divido entre 3, pues lo que voy a tener solamente es una sola circunferencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir a la otra, que es la hélice circular. Que observen ustedes que la diferencia de la hélice circular y la circunferencia en el plano, pues es que el valor para z, para la función z, ya no va a ser 10, sino ahora es el valor del parámetro t, o quizá a lo mejor múltiplos del parámetro t. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso. Le voy a poner aquí t y voy a dejar otra vez puesto en el rango de 0 a 2 pitercios, y pues vamos a ver ahora cuál va a ser la gráfica. Entonces, si se fijan, ahora es muy parecida, pero si yo la veo desde arriba, desde el plano XY, pues sigo viendo una circunferencia. Pero si la veo, por ejemplo, en el plano YZ, pues entonces ya no veo como tal una circunferencia, sino veo que ésta se rompió y poco a poco empieza a subir. Entonces vamos a verlo en forma de animación. Es como si estuviera subiendo una rampa. Y por ejemplo, podemos darle más valores, por ejemplo, de aquí a 4 pitercios. Y bueno, si tenemos la suficiente imaginación, veremos que lo que se va a formar aquí, pues pudiera ser el siguiente paso de la elipse. Entonces lo voy a volver a poner, perdón, aquí. Primero voy a poner graficar. Y si ustedes observan, pues lo que estamos viendo es otro círculo u otra espiral
que precisamente va subiendo este punto, ¿no? Entonces no se les olvide que el vector que está en azul es el vector de posición precisamente de este punto que va sobre la hélice, ¿no? Entonces ahora sí, si vemos cómo va subiendo, eh, pues observamos que efectivamente se trata de una hélice. Ahora, aquí también ustedes pueden poner valores negativos. Por ejemplo, le voy a poner 4pi entre 3. Y bueno, pues podemos graficar nuevamente y veremos que hay ahora hélices, pero en la parte inferior del eje de la Z. Entonces le podemos poner aquí graficar y observamos que hay cosas abajo. Y cuando ponga la animación, pues el vector de posición va a iniciar en este punto. Entonces lo voy a poner desde la animación y ustedes observen cómo da vueltas desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces en este punto es donde t corresponde a menos 4 pitercios y en este punto es el que corresponde a 4 pitercios, ¿no? Entonces me voy a regresar para lo que viene, me voy a regresar a cómo estaba, de 0 a 4 pitercios. Y aquí vamos a ver ahora el siguiente caso, que es el de la hélice elíptica, que si la vemos con respecto al caso anterior es muy parecido a este, solamente que voy a variar uno de los factores de las funciones, ya sea la componente en X o la componente en Y, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a poner un 8, ¿no? Que sería este de acá. Y bueno, vamos a volver a graficar, ¿no? Entonces, si ahora la observamos por arriba en el plano XY, lo que observamos es la forma de una elipse, por eso se llama hélice elíptica, ¿sí? Entonces, aquí observamos que el semieje mayor de la elipse pues mide 8 unidades, que es precisamente este factor 8, y el semieje menor mide 5 unidades, que coincide precisamente con el factor que es 5, que está en la función que corresponde al eje de las X. Aquí la podemos observar. Y si la vemos así, voy a volver a poner la animación, vemos que sigue siendo una trayectoria de una hélice. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí en la parte de t yo le pongo por algún factor, ¿no? Digamos, le voy a poner un factor 2, ¿no? Entonces vamos a graficar y lo que observamos es que la hélice se estira sobre el eje de las zetas, ¿no? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, en lugar de 2, le pongo 0.2, pues lo que esperaríamos es que la elipse disminuya precisamente, se encoja precisamente en ese mismo factor. Y si, por ejemplo, yo le pongo un valor negativo, le voy a poner así, por ejemplo, menos t, ahora veo que la elipse está, pero por abajo, ¿no? La hélice, perdón, no la elipse, la hélice elíptica está por abajo del eje de las zetas, ¿no? Y ahora, si ustedes se fijan, la hélice no inicia acá y termina aquí, sino empieza precisamente en este punto. Entonces la vamos a volver a ver. Observen que ahora va hacia abajo. Y ahora vamos a ver esta, que es la hélice cónica, que lo que pudiéramos esperar, dado el nombre de elíptica, circular, cónica, pues lo que esperaríamos es que formáramos una hélice, pero que esté contenida en la figura de un cono. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es agregar este factor t, tanto en la parte de coseno como en la parte de seno. Entonces aquí le voy a poner t. Aquí también le vamos a poner t y aquí le voy a dejar así como estaba. Entonces vamos a volver a graficar. Le voy a poner aquí un zoom out. Bueno, observen ahora que si la vemos así en el plano XY, pues lo que vemos precisamente es una hélice, una forma de caracol, ¿no? Y si lo vemos en animación, observen ustedes cómo el punto va siguiendo precisamente ese caracol. Pero si lo veo de perfil, pues yo lo que observo es que vamos bajando
Vamos desde abajo y va subiendo y cada vez se va ampliando más, como si estuviera esta hélice contenida en un cono, ¿no? Por ejemplo, la voy a poner un poquito más amplia y voy a abrir un poquito más aquí. Le voy a poner 10 pitercios, ¿no? A ver, son 2, sí, yo creo que sí. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces aquí le voy a poner tantito un zoom in, un zoom out, así, para que la podamos observar. Y observen ustedes cómo es que la hélice pues empieza a ampliarse, a ampliar su radio cada vez más a medida que vamos subiendo sobre el eje de las zetas, ¿no? Entonces, bueno, aquí de hecho si se fijan ya se va perdiendo poco a poco la forma definida de la hélice y eso es por el número de pasos que estamos ocupando. Esto es porque de 0 a 10 pitercios estamos utilizando solamente 100 pasos. Voy a, por ejemplo, aquí a ponerle 1000 para que lo haga de manera más continua, ¿no? Entonces voy a poner aquí graph y observen ustedes que al hacer este incremento en 10 veces, como lo hice aquí, la forma de la hélice es cada vez más definida y si la vemos así, pues va tomando como la forma de un cono, ¿no? Como si estuviera contenida. Ahora, si la vemos en el modo de animación, observen ustedes cómo es que poco a poco empieza a avanzar y eso es por el número de pasos que le asignamos. Y esa es la razón por la cual se llama hélice cónica, ¿sí? Entonces, ustedes pueden seguir jugando con esta parte para que vayan familiarizándose cada vez más con el uso, ¿no? de este tipo de herramienta.